Bueno, ok, vamos a terminar esta serie que tiene que ver con los enemigos de la comunión. No sé cuántos se acuerdan de lo que venimos hablando estos sábados, ¿no? Hablamos de Coré, hablamos de Datán, hoy toca Abiram obviamente, pero no sé si se acuerdan lo que era Coré, lo que era Datán, ¿no? Coré era la mente descubierta, los pensamientos descubiertos. Datán era fuentes secas, ¿ok? Aunque significaba manantial, eran fuentes secas. Y el Espíritu Santo nos ministró muy lindo al finalizar esa reunión, ¿verdad que sí? Estuvo como para darle hasta las 5 de la mañana. Estamos gordos y viejos, ese es el problema. Todos los que estamos sirviendo nos vamos a poner en forma para el año que viene para aguantar más. Nos vas a coachar el ejercicio. Bueno, puede ser que no aguante nuestro cuerpo lo que el Espíritu quiere hacer. Eso está mal, estamos mal en eso. Estamos re desequilibrados, estamos en ese sentido. Así que vamos a ponerte a hacer los ejercicios también si querés. No puede ser. No podemos estar gordos y querer seguir haciendo las cosas. No, eso es re diabólico. El cuerpo tiene que aguantar lo que... No puede pasar que... No puede pasar. Estamos mal en esa área. Re mal en esa área. La mayoría, otros están bien. Bueno. ¿Ok? Y hoy toca Abiram. Es el hermano de Datán. Y tiene que ver con esto de... Ahora lo vamos a explicar. ¿Se acuerdan que lo que leímos ellos iban de la mano? Y quiero leer Números capítulo 16. Vamos a leer verso 1 y luego el verso 12 y el verso al 14. Números 16:1 dice, para ponernos en contexto, ¿verdad? Cierto día Coré, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Peleth, de la tribu de... Esto es clave, quédense con esto. De la tribu de Rubén. Verso 12 al 14. Luego Moisés mandó llamar a Datán y Abiram, los hijos de Eliab, pero ellos respondieron, rehusamos presentarnos ante ti. ¿No te basta con que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluye leche y miel, para matarnos aquí en este desierto? ¿Y que además ahora nos trate como tus súbitos? Es más, no nos has llevado a una tierra donde fluye leche y miel, ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos. ¿Intentas engañar a estos hombres? Nosotros no iremos. Toda esta era la queja que estaba surgiendo entre Coré, Datán y Abiram contra Moisés en todo este lío de lo que venimos explicando estas semanas. Pero hoy quiero hablar algo acerca que para mí es la clave de la rebeldía, es la base de todo corazón rebelde contra el propósito de Dios, contra el deseo de Dios, contra el hacer de Dios. No solo hablo en cuestiones de la iglesia, hablo de lo que quiero hacer en la familia. Ustedes no saben las veces que veo a Dios golpeando la puerta de las casas y la gente resistiéndole a abrir, golpeando las puertas para entrar en la familia y la gente resistiéndolo y gritándole, yo lo hago a mi manera. Y te dices, pero Dios quiere entrar y hacer las cosas bien. Él quiere sanarte. Y uno resiste y resiste y resiste. Y todo esto parte por lo que para mí significa Datán y como el enfoque que le di, lo que trato de mostrarlo. Datán significa o se puede traducir, Abiram, no Datán, Datán ya lo di. Abiram se traduce o se explica de esta manera. La traducción de Abiram, por si un día le ponen de nombre a Abiram a un hijo, se traduce como mi padre es exaltado. Y es curioso, porque el nombre es maravilloso, mi padre es exaltado. Pero aquí hay dos puntos que vamos a tratar de mostrar hoy. Uno es la orfandad, lo contrario. Si Datán era fuentes secas, acá estamos viendo a alguien que nunca se sintió hijo o que recibió el rechazo
o que se siente huérfano. Y por otro lado también la pregunta que suelo hacer en esto es, ¿a qué padre exalta realmente? Sí, ahora lo vamos a desmenuzar esto. Ahora bien, como les dije, esa mente descubierta, ambiciosa de Coré y este corazón amargado de Datán nos lleva a esto, a un huérfano que no siente una relación con el Padre, que no se siente hijo de Dios, que no se siente hijo de la casa ni hermano de la casa. Hay un problema en la mayoría de las personas que tienen el síndrome de buffet rápido, buffet libre, en las cuales van a las iglesias solo para comer, pero nunca se sienten parte de, ¿sí? Yo tengo un amigo en Oberau, que ustedes lo conocieron, Alejandro, ¿se acuerdan de Alejandro? Que tenía lo de la pizzería y todo lo demás. Siempre tuvo cosas así, pero cuando yo me acercaba a donde trabajaba Alejandro, yo no me sentaba en la mesa, yo iba hasta la cocina, abría y me metía adentro hasta la cocina y picaba de lo que estaban cocinando. Hey, soy íntimo del dueño del lugar, o sea, jamás me sentí un comensal con ellos. Era como, no, o sea, yo, si querés te ayudo incluso, porque forma parte, es mi amigo íntimo. Y si le hubiera hecho falta camareros o un cocinero, yo hubiera estado ahí de forma gratuita ayudándolo, porque es mi amigo, ese restaurante es mío también. ¿Entienden lo que significa? Sí, era, porque ahora se mudó a Posada. Pero digo, muchas veces tenemos esa mentalidad de, no, solo ir, estar, comer e irnos. Pasa todo el tiempo en la iglesia, porque no nos sentimos parte, ni tampoco nos sentimos hijos. Y esto es un problemón, porque nadie hace nada. ¿Sí? Pasa también en la familia, pasa en los trabajos, pasa en cualquier área en la que yo no me siento parte. Pero escúchenme esto, miren acá. En Números 16:1, como leímos antes, nosotros vemos que ellos, tanto Abiram como Datán, son descendientes de la tribu de Rubén, ¿sí? Para quien no conoce quién es Rubén, Rubén es el primogénito de los hijos de Jacob, es el primero en nacer. El primero que le nace es Rubén, ¿sí? Y miren lo que pasa en Génesis 49, verso 1, 2, 3, 4 y 5, para que ustedes puedan entender el contexto de la orfandad y ese contexto tan fuerte de estar amargado y no sentirse nunca hijo. Miren esto. Entonces Jacob hizo llamar a todos sus hijos y les dijo: júntense alrededor de mí y les diré lo que les ocurrirá a cada uno de ustedes en los próximos días venideros. Verso 2. Acérquense y escuchen, hijos de Jacob, y escuchen a Israel, su padre. Punto ahí. Primero, escuchen, hijo de Jacob, llamado natural, y también escuchen a Israel, su padre, el llamado de Dios. Jacob está llamando las dos naturalezas, la naturaleza carnal, natural, y está llamando el diseño divino. Los está llamando las dos. No es casualidad que dice esto. Primero les dice, hijos de Jacob escuchen, hijos de Israel escuchen a su padre. Llamado, diseño y lo natural. Escuchen las dos. No sé si se dan cuenta que esto es fuerte, porque les está marcando el futuro a ambos linajes, o sea, a ambas naturalezas que convergen, pero una debe vencer. Hello. En Romanos 8 Pablo lo explica de esta manera. Ambas están ahí, una debe vencer. Todo el tiempo fue esto. O vence el diseño o vence tu naturaleza caída. Punto. Escucha. Verso siguiente. Rubén. Escuchen esto. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en... Ojo a esto.
primero en rango y primero en potencia, pero, eres tan impetuoso como una inundación y ya no serás el primero, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Simeón y Leví son tal para cual sus armas son instrumentos de... ¿Por qué estoy leyendo esto hasta el 5? Después lean los demás, son re interesantes, pero el juego de todo el lío está en estas tribus que acabamos de ver. Ahora escúchenme. Dice, hey, hijos de Jacob, vengan acá. Y lo primero que hace es resaltar lo que eras en el llamado natural. Impetuoso, fuerte, eres la potencia, eres el primero. Sin embargo, en el llamado de Dios en Israel, estás desechado. Te quito la primogenitura. A causa de tu pecado, la deshonra que acabas de hacerle a la familia. El pecado siempre va a llevarte a la condena de lo que es incompatible con Dios. Ahora escúchenme, ¿me están siguiendo más o menos? Poneme el verso 4 nuevo. Eres tan impetuoso como una... Ya no serás más el primero. Ahora bien, volvamos a ese episodio en el cual Moisés se está enfrentando a ellos. El problema surge en esto, en Abiram. Abiram está reclamando lo que perdió. Abiram está reclamando la primogenitura. Cuando Abiram dice mi padre es exaltado en su nombre, en realidad no está hablando de Dios, no está hablando de Israel, no está hablando de Jacob, está hablando de Rubén. Está manteniendo el orgullo de ese Rubén que avergonzó a la familia, que puso un pecado gravísimo y que fue expulsado de la primogenitura. Perdió el derecho al ser el primero, a recibir los beneficios del primero. Lo perdió. Y Abiram lo está peleando con sus fuerzas desde ahí. ¿Me están siguiendo? Rubén, su padre, su identidad basada en esta herencia terrenal, su rebelión era literalmente política. Moisés, tú eres de Leví, tercer hijo. Nosotros somos de Rubén, el primero. Nos pertenece el liderazgo. Ahora, en otras palabras, el huérfano, Abiram, siempre trata de reclamar las cosas desde la fuerza sin entender lo que ha perdido. Déjenme explicarlo de esta manera. Voy a poner un ejemplo. Pasa a veces en los matrimonios. Hay un desgaste en el matrimonio. Y puede decir él o ella, hey, esto te debe recordar que eres mía y me perteneces. A lo que ella puede contestar, demasiados son tus pecados contra mí, contra el pacto que esto simboliza, como para que vengas a reclamarme ahora que te pertenezco. ¿Hello? ¿Me están entendiendo? O sea, es demasiado lo que has perdido. Es mucho lo que has dejado. Es mucho lo que se te ha quitado y ahora insistes en retenerlo por la fuerza, en pelearlo con argumentos, en discutirlo con tus fuerzas en vez de humillarte y pedir perdón. Rubén nunca se arrodilló ante el padre y dijo, perdóname papá, porque he pecado contra ti. Lo siento, es cierto, he quebrantado algo que no tendría que haber quebrantado. Ayúdame. Nunca pasó eso. ¿Me entienden? Seguía peleando con sus fuerzas. ¡Hey, somos los primeros! Moisés, ¿quién te crees que eres? Sos el tercero. Yo soy de esta tierra. A mí, yo.
Llevo más años acá sirviendo a Dios. Pero lo perdiste. Tu pecado, tu error hizo que perdieras la primogenitura. Después voy a hablar cómo recuperar esto, ¿sí? Pero déjenme hacerle que les duela el apéndice para que sepan que hay que operarla. Permítanme que entiendan esto. ¡Ey, lo perdiste! Abiram exaltó a su padre, está exaltando a su padre terrenal, como les dije. Ahora se estaba rebelando contra el diseño de Israel. Se está rebelando contra el propósito, lo que Dios marcó en ese lugar, en esa familia. ¿Me explico? Está tratando de hacer como Jacob hacía las cosas. Está tratando de recuperar como Jacob recuperaba las cosas. Está utilizando sus artes, sus artimañas, está utilizando todo lo que en lo natural le permite ser chamullero, capaz de ganarse a uno al otro, capaz de sacar adelante las cosas por su parla, pero en realidad eso lo lleva a cárceles de cárceles, a pérdidas económicas, a fracasos, a rencores en el corazón, porque Dios quiere utilizar todo eso desde otra perspectiva. Desde que se note que el muslo fue tocado. Hay gente que te puede vender arena del desierto. Y es tan buena chamullando, hablando, que le puede vender Pepsi al dueño de la Coca-Cola. Sin embargo, eso Dios lo mató, lo destruyó y se lo arrancó a Rubén. ¿Me entienden? Y se está levantando el diseño de Jacob, ese diseño usurpador, ese diseño que no toma roba el primer lugar. Recuerden que Jacob robó la primogenitura, no le pertenecía ser el primero. Entonces, Abiram contra Moisés está obrando como sus antepasados. Esa capacidad de decir, no, pero si yo me pongo las pilas, no, pero si yo hablo, no, pero si yo manipulo, saco todo adelante, no, pero si yo hago lo que sé hacer, no, pero si yo agarro las finanzas y hago de esta manera, vamos a poder comprar 5 casas. Ahora pasan los años y todo sigue de mal en peor. Pasan los años y no hay ningún avance en ninguna de las áreas. ¿Por qué? Por este diseño huérfano. Por este diseño que no tiene nada que ver con el Padre. ¿Me están entendiendo? Me explico que... Entonces, escuchen esto. Cuando nosotros perdemos la identidad vertical de decir quién es Dios y cómo soy yo de hijo con Él, cuál es mi posición de hijo con Él, mi vida horizontal, o sea, todo lo que tiene que ver con mis hermanos y lo que tiene que ver conmigo, se rompe de tal manera que empiezo a ver a los demás como competencia, a mi cónyuge como rival, a quienes me pueden ayudar como una ofensa. ¿Les suena? Che, déjame darte un consejo, me parece que esto no deberías hacerlo más. Estás perdiendo a tu familia, no estás bien con tu esposa y te está afectando en la iglesia. ¡Pah! Se ofendió. Vuelvo a repetir de nuevo, muy suavecito y despacito. Cuando rompemos esa verticalidad y yo pierdo mi posición de hijo, empiezo a ver a quien es mi ayuda idónea como un rival, una competencia. A mis hermanos como rivales y a quienes quieren ayudarme como una ofensa. Ay, me ofendió lo que dijo. Me ofendió lo que dijo el pastor. ¿Pero era verdad o no era verdad? Sí, pero no, pero... Y bueno. ¿Es verdad? ¿Entienden esto? Este es el problema de Abiram. Está ofendido. O sea, le dices, pará.
A esto nos lleva, está ofendido con quienes lo está ayudando. Lo está viendo como un rival, se ha puesto en competencia y está arrastrando a todos sus aliados al mismo destino de muerte. Todo por no humillarse. ¿Están entendiendo? Ok, entonces Abirán es una identidad rota, es el espíritu de huérfano o esclavo, literalmente. Déjame ayudarte. No quiero. Yo puedo solo. Y luego no se pudo. Ahora, cuando una persona todo el tiempo fracasa en un área, es porque ahí perdiste tu identidad de hijo. O en 2, o en 3, y si son en todas, mamita querida, necesitas una tremenda liberación. Y lo digo en serio. Porque lo que Moisés está tratando de hacerle a Israel es llevarlos a un lugar donde no solo no dependen de la economía egipcia, sino que en todas las áreas iban a prosperar. Iban a estar bien en todas las áreas. De tal manera que iban a tener un año entero para disfrutar su vida. Iban a estar tan bendecidos por Dios en todas sus áreas que iban a tener un año para estar con su familia y hacer lo que quisieran. Cada 6 años, el 7º, el Señor les iba a entregar un regalo de gracia, un disfrute entero, donde podían vivir con lo anterior de los 6 años, donde iban a poder disfrutar a sus hijos, a su esposa, iban a poder ir por la tierra de Canaán, recorriendo los demás lugares sin la necesidad de estar preocupados. Iban a tener salud, porque incluso Dios les había dicho que no iban a enfermarse, que no les iba a llegar ningún mal. También el Señor les había dicho que nadie iba a poder hacerle frente, por lo tanto, jamás iban a volver a ser esclavos de nada. Nada los iba a volver a dominar. ¿Y qué? Cuando volvemos a esta mentalidad, todo nos vuelve a arrasar. Cuando yo recurro una y otra vez al mismo pecado y no lo puedo dejar, ¿qué crees? Volví a esta mentalidad. Cuando el Señor nos entregó triunfos absolutos y destruyó todos los enemigos de nuestra vida, incluida la muerte que lo dejó para el final, eso es una verdad. Y en la mente de Abirán nos lleva constantemente a esta pérdida todo el tiempo. ¿Me están entendiendo? Es el trauma del huérfano. El huérfano siente que no tiene padre o no tiene padre, así que tiene que luchar por todo, por comida, por puesto, por herencia. Tiene que luchar para ganarse algo. ¿Por qué? Porque nunca tuvo padre. El huérfano, el que no tiene padre, tuvo que pelearla a los 8, a los 7, ir a trabajar para tener algo que comer. El que jamás tuvo un padre, tuvo que luchar para ser una voz, para poder ser escuchado. Todo el tiempo eso está metido, arraigado tan profundamente, que todo el tiempo se tiene que hacer valer. Ese es el huérfano. ¿Me están entendiendo? A la mayoría nos pasó. Todo el tiempo luchamos por eso. Luchar por la comida, luchar por un lugar, luchar para lo que han tenido papá y mamá y familia correcta. Les ha costado como 1000 veces alcanzar lo mínimo que han tenido las otras familias. Y eso no solo generó un sentimiento profundo de competencia, sino también un profundo sentimiento de rechazo. A mí nadie me ama, a mí nadie me dio nada nunca. Yo todo me lo tuve que ganar siempre. ¿Me están entendiendo? Y esa expresión es completamente antibíblica. Nadie te regala nada. ¿Y qué hace eso? ¿Por qué es tan antibíblico esto? Porque el Señor dejó algo muy en claro, y eso está en Isaías. Oh Israel, acuérdate tu Señor, tu hacedor. Con Jacob era esto. Todo el tiempo él buscaba cómo conseguir las cosas y lograrlas a su manera. Nunca se sintió realmente amado por Isaac.
Es más, la Biblia narra literalmente que su hijo preferido era Esaú, el peludo. Y amaba más a Esaú, tenía una debilidad por Esaú que por Jacob. Así que tuvo que siempre fingir, siempre lucharla, siempre sobrevivir, mimetizarse. Era un camaleón el tipo. Tuvo que estafar, mentir, engañar para poder sobrevivir, porque nadie le dio nada nunca. Y entonces jamás lo llamó por Jacob para cuando Dios daba las cosas, lo llamó por su diseño en él. Israel, soy tu hacedor. Israel, soy tu proveedor. Israel, soy tu sanador. Israel, y ahí estuvo los diferentes nombres de Dios actuando, siempre en relación con Israel. Cuando tú lees que Dios llama a Jacob por su nombre, le dice, qué obstinado eres, qué duro de cerviz eres, pero aún así te amo. Nunca van a haber una bendición hacia Jacob. Siempre Dios le va a hablar en lo que es. Y le va a dar duro de cerviz. Isaías 42. Oh Jacob, duro de cerviz. Y cuando nosotros somos huérfanos, siempre estamos en ese diseño. Y Dios nos tiene que llamar Simón en vez de Pedro. ¿Me están siguiendo o qué? Ahora, ese nunca fue el diseño, eso es misericordia de pedo, así en plan. ¿Por qué? Porque Dios cambia la naturaleza, Dios cambia el nombre. Todo el tiempo lo ha hecho, ¿por qué? Porque eso que nos convirtió la vida, las pocas oportunidades que tuvimos, las desgracias que sufrimos, lo hemos hecho identidad y lo hemos hecho nuestra fortaleza y nuestra mejor virtud para lograr lo que hemos logrado y ser quienes somos. Sin embargo, Dios ve eso como un impedimento para su obra y te cambia el nombre. ¿Era Rubenita? Ah, sí. Uh-huh. La tribu de Rubén, tenés razón. Sí, sí, ahí estaba lo tuvo que dejar ciego 3 días. Aparecerse. No había quien pudiera convertir a Pablo. Dice, yo voy, dejen, es mi trabajo. Pero ahora, entiéndanme, y esposas, hablen con sus esposos, esposos hablen con sus esposas, y díganle, si seguís siendo tan Rubenita, tan Abiramito, no vamos a ir a ningún lado, loco, nos vamos a terminar divorciando y vas a perder a tus hijos. ¿Esto es lo que crees? Porque cuando Dios te pensó en la familia, te pensó como esposo, te pensó como papá, te pensó con otro nombre, con otro diseño, con otra naturaleza, en la cual tú no solo triunfas, sino que vas a ser el orgullo de tus nietos. El día que estés bajando la tumba, tus hijos le dirán a tus nietos, ustedes no saben lo que fue papá, déjenme contarles una historia, y ellos seguirán tu legado, y ellos seguirán tu fe. Eso Dios te diseñó para eso. Pero si sigues así de obstinado, parado en esta textura, te va a tragar la tierra. Hello. No me miren con esa cara. Ahora, entonces genera esto. Este es el trauma del huérfano. ¿Sí? Nunca recibes nada. Siempre sentiste que tenías que ganártelo por encima de otros. Y eso genera ambientes donde todo el tiempo estás ministrando eso. Y ves que otros reciben como de la nada cosas. Y dices, ¿pero cómo? Porque es hijo. Porque camina como hijo y se le abren las puertas. No solo porque camina como hijo, se le abren las puertas, sino que yo estoy obligado en la función de pastor a entregarle las herencias a aquel que es hijo. Voy de nuevo. Cuando yo veo que alguien está posicionado en el lugar correcto como hijo, yo estoy obligado a entregarle herencias y que ministre desde ahí, porque es un hijo. Pero a veces veo huérfanos todo el tiempo reclamando, arañando la porción y no puedo dárselas, porque aunque es dueño de todo, no puede administrarlas. Y se enojan conmigo. Pero nunca se preguntaron
si eran hijos, si actúan como hijos, si se sienten hijos, si sanaron su orfandad. Es fácil culparle a Moisés, pero es difícil aceptar tu propia orfandad. ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo? Yo cuando veo que una mente cambia y se convierte en un hijo y sana todo ese pasado huérfano y empieza a dar frutos de hijo, amar como hijo, y sí, hacelo. Aunque otros me digan, pero yo podría hacerlo mejor. Y por supuesto que sí, pero seguís siendo un huérfano, seguís teniendo esa mentalidad y cuando llegues, si yo te doy tu porción, te vas a convertir en un dictador. Vas a querer gobernar y dominar las cosas. Por eso los huérfanos, cuando se convierten en padres, y si no sanaron su pasado, son pésimos padres. Porque dominan a sus hijos, gobiernan a sus hijos, de manera que los destruyen. O al contrario, no los gobiernan, no los dirigen sanamente y les permiten. ¿Ves todo ese monte? ¡Hala! Sobrevive como quieras. Total, ya va a aprender. Y caen en todo porque nunca tomaron el rol de educar, de gobernar y dirigir, porque eran huérfanos. Porque sienten que tienen que dar el amor que nunca recibieron. Y ese amor se convierte en libertinaje. Claro, exactamente. Escuchen esto. Entonces, este huérfano, cuando llega a lugares de autoridad, es extremadamente peligroso. Ya sea por ser un dictador o ya sea por un amor hippie, liberal, en el cual todo vale, todo está permitido, porque total, yo nunca lo tuve. Ambas son consecuencias de un huérfano que nunca sanó. El hijo sabe administrar, es prudente, es sabio, es temeroso y tiene equilibrio. El segundo punto es la mentalidad de competencia, como les comenté antes. Entonces, nunca ven al hermano o a la persona como parte del propósito de Dios, sino que lo ven todo el tiempo como una piedra de tropiezo. Dicen, es que nunca me dejan ser quien soy, nunca me dejan. Ahí tienes un problema, es que no podés llegar solo, no depende de tus capacidades, siempre es con el otro. Acá nuestro querido muchacho juega al fútbol 11, ¿verdad que sí? Entonces, él solo nunca va a poder ganar un campeonato, por muy bueno que sea, necesita que el portero sea bueno, los defensas jueguen bien y los delanteros metan goles. No hay manera. Es un equipo, el equipo es el que te hace campeón, el equipo es el que te hace mejor. Lo necesitamos. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo el tiempo los demás son los que me impiden ser mejor. O esta frase, tú sacas lo peor de mí. Yo no quiero contestar así, pero es que no me dejas otra, sacas lo peor de mí, por eso yo me vuelvo así. Cuando está discutiendo con su esposa, con su esposo. Mentira, eso es mentira, sos así. Estás aprovechando la oportunidad para demostrarlo. Entonces, ¿qué pasa? Esto es la mentalidad de competencia. Todo el mundo hace que yo sea lo peor. Todo el mundo hace que yo nunca pueda triunfar. Todo el mundo está en contra de mí. El mundo entero conspira contra mí, hasta el propio Dios. Eso es una mentalidad de competencia de Avirán, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Por lo tanto, destruye esta identidad en donde basás lo que eres y quién vas a ser en logros, en linaje, en puestos, en apellidos o cosas que lograste para enterrar ese apellido, es lo único que está haciendo, es que te está condenando a ti mismo. ¿Saben Memphis Depay? No sé si lo conocen, el jugador de fútbol holandés. Él utiliza el apellido de la mamá, borró de su nombre el apellido de su padre y jamás habla de él. Lo odia tan fuertemente, pero ese odio nunca le permitió vivir por encima de su potencial. Lo limitó tanto que ahora está en Brasil jugando.
cuando podía seguir todavía años jugando y compitiendo, los que le quedan en Europa, ser mucho mejor. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que querer borrar nuestra orfandad con éxito, con fuerza, con odio, con arrogancia, lo único que hace es condenarte a ti mismo. Lo que Dios hizo es unirte a una familia y ponerte un padre. Ahora escuchen esta pregunta que se suelen hacer en estos puntos. ¿Por qué me preguntas lo que hago? Bueno, porque soy así. Ya sabías dónde te metías. ¿Saben esa frase? Ya sabías cómo era, ¿para qué? Eso sabirán. Porque alguien restaurado, alguien sanado en el Señor dice, ¿sabes qué? Tú me conociste, tú sabías cómo yo era. Me amaste en esa condición, en gratitud y en humildad. Te prometo un cambio, un esfuerzo, honrarte en gratitud, porque nadie me amó, pero tú sí. En vez de seguir en esa tesitura y decir, no, yo soy así, ya sabías dónde te metías. No, sabías dónde te metías, te arriesgaste, yo ahora te prometo un cambio por ese riesgo. Voy a ser la mejor versión de mí, la que te mereces por haber soportado lo que nadie quiso soportar. Ni mi padre, güey, que se fue. Pero tú sí. Por lo tanto, ahora acepto esta adopción en amor. Y en gratitud te devuelvo lo que creíste, lo que confiaste, lo que viste, que nadie vio. ¿Ven la diferencia? ¿Ven qué respuesta distinta? Esta es la actitud. Entonces, no significa yo soy así, aguantate, sino más bien, ok, valoro que me hayas amado cuando nadie me amó. Valoro que hayas querido casarte conmigo sabiendo de dónde vengo y quién soy. Te mereces lo mejor de mí. Voy a agarrar tu amor para sanarme y no voy a usar la excusa de mi orfandad para seguir lastimándote y alejándote. Hello. Porque lo único que estás haciendo es destruir el poco amor que se te entregó por medio de una persona que aceptó tu vida para seguir justificando tu soledad a base de tu carácter que no quiere cambiar. Hello. Sigo para. Sí. Ahora, entiendan esto. Abiram es esa miniatura de Jacob y Esaú. Cuando ya no le quedó más recursos a Jacob, cuando ya no pudo hacer más nada, fue a afrontar la realidad. Trató incluso de sobornar a su hermano para que no lo matara. Ni así funcionó. Solo cuando Dios lo destruyó por completo y él se rinde al Señor, él pudo recibir amor por parte de su hermano. Esaú se acercó a Jacob y le dijo, te amo. Lo vio como angelical. Ahora, Jacob no siguió usurpando y lastimando a Esaú, honró a Esaú. Lean lo que sigue después de Génesis 27, 28 y 29. Dice que siguieron juntos, trabajando juntos, hasta que el hermano propio le dijo, ya está, tranquilo, seguí tu rumbo, está todo bien. Pero en los siguientes capítulos Jacob está con Esaú y están disfrutando y está recuperando el tiempo perdido. No volvió a su pasado. Aprovechó la redención para ser distinto, para sanarle el corazón a Esaú, que con tanto dolor sufrió su traición. ¿Están entendiendo para dónde vamos? ¿A dónde tenemos que ir?
Ahora recuerden esto, en el Nuevo Testamento también vemos a Abiram en el hijo mayor en Lucas 15. Tantos años que te sirvo, nunca te he hecho lo de él, no he gastado en prostitutas lo que él ha gastado. Ahí tienen a Abiram. Estaba tan arraigado en su orfandad que no podía ni disfrutar del padre ni de los bienes del padre. Lo único que tenía era reclamo contra el padre. Orgullo. Basó su identidad en lo que había hecho y lo que no le había hecho al padre. Sin embargo, el otro dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo. Y este recibió restauración. ¿Por qué? Porque aunque también operó Abiram en él y decidió irse con la herencia, lo único que te restituye de esto es la humillación, humillarte, rendirte. ¿Me están entendiendo? Che, yo sé que me equivoqué, perdóname, listo, sos restaurado. Seguimos adelante juntos. El problema es que nunca viene esa parte. Entonces miren esto, sirve como esclavo, tantos años que te sirvo. Ni un cabrito me diste para disfrutar con mis amigos. Pues hubieras tomado lo que hubieras querido, eres mi hijo. El problema es que sigues trabajando como un esclavo en mi viña. No puede ser hermano, porque le dijo: tu hijo. Nunca lo llamó mi hermano. Qué horrible esa frase. Tu hijo. Y no solo rompió la relación, rompió la comunión. Ya no quería entrar a la fiesta, se quedó afuera. Ven a celebrar conmigo porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Ven y celebra. No, se quedó afuera. Literalmente esta es la actitud que te deja lejos, no solo de las bodas del Cordero, sino el peligro de demostrar que jamás te convertiste al Señor. Porque Dios hace fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero a veces le cierra la puerta a aquel que dijo: en tu nombre eché fuera demonios, profeticé e hicimos muchos milagros. Pero nunca tuvo el corazón de hermano ni el amor hacia el Padre, sino que se comportó como un esclavo todo el tiempo, despreciando a los demás. ¿Ven la diferencia? Las familias que se destrozan después de este espíritu que se levanta: yo merezco más, yo no voy a hacer lo de papá, ay no, pero papá, y se pelean porque mismos hermanos parece que tuvieran padres diferentes. Y eso los destruye. Yo soy de tal denominación, yo estudié en tal seminario, etcétera, etcétera, etcétera. Destruye ministerios. Pastores que se pelean, ministerios que compiten entre cuál suena mejor, cuál tiene la mejor revelación, cuál es la última moda. No entendieron que vienen de un mismo Padre, de un mismo Espíritu. ¿Me están siguiendo? Y podía darle 80 horas a esto y seguir dándole, ¿verdad? Pero ahora entiéndanme esto. Abiram, mi padre, es exaltado. Muchas veces se exalta a padres y ejemplos, padres que te educaron en la vida y te enseñaron en la vida, que contradicen a Dios, que van contra el Señor. ¿Me están entendiendo esta parte? Cuando dice Abiram, mi padre es exaltado, está exaltando a padres que contradicen a Dios. No sé, a mí me educó la calle, a mí me educó la cultura de trabajo, a mí me educó esto, a mí me educó lo otro y lo que sea. Estás exaltando ese tipo de paternidad. Esto es lo que soy. Soy hijo del viento. Soy hijo del rigor. Soy hijo de lo excelente. Soy hijo de...
y esto, no, porque para mí siempre me enseñaron que la palabra vale. Ese es tu padre. ¿Me explico? Confundimos. Ahora, lo que implica esto es que hay que volver al diseño de identidad en Dios, de hijo de Dios. Ahora bien, en Juan 1:12, más todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio potestad, o sea, el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? ¿Qué implica esto en el Señor? Que no importa, cuando entramos en Cristo, no importa la herencia que recibimos, ni qué apellido cargamos, ni qué hemos aprendido, ni en qué nos hemos convertido. Todo eso desaparece en el Señor. ¿Me están entendiendo? Desaparece. Dios borra por completo eso. Y a partir de ahí te dice, eres esto y esto es lo que vas a hacer. Y esto es lo que más nos cuesta. Queremos traer a Rubén dentro de este diseño todo el tiempo. Queremos traer esto. No, pero Señor, yo sé que dijiste, pero está bueno esto, mirá. Y Dios dice, basta, no, hay que matar esto, debe morir. Sí, pues no han recibido un espíritu de esclavitud, o sea que de nuevo los lleve a este Abiram, para que otra vez tengan temor, sino que recibieron un espíritu de adopción con el cual claman Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, huérfano, sino hijo, hijo también heredero por medio de Cristo. Esto lo dice Gálatas 4:7. A ver, estás entrando acá, todo esto queda fuera, murió, se terminó, game over. Hay una frase que me encanta, no sé qué predicador dijo, pero Cristo mató nuestra naturaleza, ¿verdad que sí? Nosotros la resucitamos todo el tiempo. Él le puso un fin, Él le dijo, basta, hasta aquí terminó su poder, ahora en mí sos nueva criatura, listo, viví como hijo. Y ahí es donde perdemos. Abiram, que rompe la comunión con el Padre, con comunión con todo lo demás, Dios lo deja fuera para traer un espíritu de adopción que restaura todas las cosas. Cuando clamas a Padre, dejas de exaltar tu propio nombre para unirte al clamor de los que dicen Padre nuestro. Nuestro. En Cristo dejamos de exaltar lo que somos y nuestro propio apellido, nuestra propia herencia, lo que hemos logrado. No solo empezamos a exaltar al Hijo, exaltar al Padre, sino que nos unimos al Espíritu. Un espíritu que ya no tiene a Coré, ya no tiene a Datán, ya no tiene a Abiram, sino que ahora tiene a Cristo, restaurador de todas las cosas, a Jesús, mediador de un nuevo pacto, al Señor como hacedor de todas las cosas. Escuchen esto, este es el fin. Quiero que pase la alabanza, por fin. El Señor, cuando te acercas a Jesús, el Señor cambia ese nombre natural de exaltar a tus padres, de exaltar lo que recibiste. Mi Padre es exaltado por un nombre que es Abba, que significa papito mío. En este cambio es, no tenés que demostrarme nada. Tienes que reducirte a la ternura de un niño que descansa en los brazos de su padre. La parte de ser padre, la que más me gusta, es el espontáneo amor, ¿no?, que surge de un hijo hacia un padre. Cuando paso horas y llego a casa, Irene gatea corriendo a toda velocidad y viene hacia mí siempre. Siempre hace eso. Y eso me gusta porque es como, vení, cosita, ¿no? Y la agarro. Y Elisa viene y me dice, hola, pa. Y se abraza así. Ahora, lo que tienen que entender de la expresión Abba Padre es esa. Si tú venís a Cristo, que sos nueva criatura, dejas todo afuera para rendirte como un niño dependiente del Padre.
Viste que los papás decimos, todos los papás queremos que los hijos no crezcan, ¿verdad que sí? La mayoría, al menos. Dicen, ay, que no crezcan, que se queden siempre así chiquititos. Bueno, en fin. Porque se enamoraron, ¿no?, del romance de los bebés. Están enamorados de esa parte. Ahora, en Dios esto no existe. Ese concepto no existe. Dios desea que crezca y que madures. Lo anhela tan fuerte que dice en Hebreos, estoy repodrido de que tengan que volver a la leche cuando ya tendrían que estar comiendo comida sólida. Repodrido me tienen. Dios desea que maduren, pero que jamás pierdan la esencia de dependencia, porque ante la vista, ante la comparación, ustedes siempre serán como niños pequeños en Dios, no en la iglesia, no en la vida, en Dios. En Dios, su omnipotencia nos hace pequeños, nos protege, nos guarda, nos cuida. Pero te expone a la vida como alguien que representa al Señor de manera digna. Déjenme decirles el versículo que jamás nadie lee ni a nadie le gusta. Anden de manera digna, de acuerdo al llamado que recibieron. ¿No dijo eso Pablo? Punto. Podría terminar todas las predicaciones con ese versículo. Anden de manera digna conforme al Señor. Jolines. ¿Y qué significa andar de manera digna? Pues eso, haber dejado a Coré, Datán y Abiram fuera de esta nueva naturaleza, revestidos de gracia, cubiertos por su misericordia, sí, sanados en la identidad, hijo de Dios, Abba Padre. Y eso implica que Abiram no consigue las cosas espirituales ni la madurez espiritual desde su fuerza. Si Abiram murió, no lucha por ser espiritual. Permite que Dios lo haga espiritual. No sé si captan la diferencia. No alcanza la madurez a base de golpes y a base de golpear la Biblia contra la cabeza. Alcanza la madurez espiritual dejándose que Dios lo haga. Cuando Abiram queda fuera, el que clama a Abba tan solo permite que Dios obre. Pero si todavía Coré, Datán siguen vivos, va a hacer él todo y él va a querer hacer las cosas, o ella va a querer hacer las cosas. Pero cuando vio esto, cuando recibió el espíritu de la visión, deja que Dios haga, que Dios haga, que Dios haga. No sé si pueden notar la diferencia. Todos los pecados yo los dejé cuando me rendí al Señor. Mientras luché con ellos para que ellos murieran, me seguían ganando. Pero cuando dije, hey, Dios venció esto, punto, se terminó, nunca más vi